En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo, artículo noveno, creo en la Santa Iglesia Católica, párrafo cuarto, los fieles de Cristo, jerarquía, laicos, vida consagrada. Estamos en el primer apartado de este párrafo, donde el Catecismo dedica 23 números al estudio del tema que tiene como título La Constitución Jerárquica de la Iglesia. El día de hoy profundizaremos en los números 888 a 890 con el tema La misión de enseñar. Es muy importante, queridos amigos, que iniciemos diciendo que hablar de esa triple función que tienen el Papa, los obispos y los sacerdotes es una triple función de enseñar, santificar y regir. La misión confiada por Cristo a los apóstoles y a sus sucesores para que todos los hombres lleguen a la salvación por medio de la fe, el bautismo, el cumplimiento de los mandamientos. Eso está garantizado por la promesa del Espíritu Santo que Cristo envió a los apóstoles en Pentecostés, ¿no? Entre estas tres, ¿no?, enseñar, santificar y regir, estas tres funciones, quizás la que siempre ha sido la piedra de escándalo en el mundo ha sido la de enseñar. Hay personas que han visto en la enseñanza de la iglesia una especie de imagen de soberbia, ¿no? Acusan a la Iglesia Católica de creerse poseer la verdad y hacen un escándalo de esto. Tachan a la iglesia de poseedora de la verdad y hacen una caricatura de la iglesia como aquella que pretende saberlo todo, ¿no?, y que trata a los demás como si no fueran nadie. Y eso es muy desfigurado, realmente eso no es real. Es necesario nosotros, queridos amigos, enseñarle al mundo a purificar esta imagen que han creado de la iglesia tan irreal, entre otras cosas porque lastimosamente estamos en una cultura donde hay una alergia terrible a todo lo que pueda sonar verdad, a todo lo que pueda sonar certeza. Estamos en una cultura donde como que a los hombres de hoy les encanta vivir en medio de la duda, del agnosticismo. Los hombres de hoy ponemos la duda no como un camino hacia la verdad, sino que ponemos la duda como un estado de vida consciente. Y eso es terrible. Es verdad que pueden haber personas que sufran interiormente muchas tribulaciones, ¿no?, que les sobrevengan dudas. Eso es normal. Incluso en la mayoría de los casos, las dudas suceden por la providencia de Dios como un medio que Dios me envía para que yo purifique mi vida, para que purifique mi intención, para aprender a confiar en Dios. Y esas dudas pueden ser el camino para llegar a una plena adhesión a Dios. Por tanto, uno no debe asustarse por el hecho de que tenga duda o que conozca alguna persona que esté atormentada por las dudas de fe en su vida. Eso no es lo malo. Lo malo es que se quiera vivir y se quiera convertir la vida en un estado de duda.
¿eh? Casi, casi como eligiendo la duda como un estilo de vida voluntario. Tengo que dudar de todo. Eso es muy cómodo realmente decirlo. Dudo de todo. Cuando uno duda de todo, uno no se compromete con nada. ¿Eh? Lo pone todo en duda y se queda donde está, en el sitio más cómodo. Esa duda hoy día la escuchamos mucho en las jóvenes generaciones que a todo nos responden no sé. ¿Qué te gustaría hacer cuando crezcas? No sé. ¿Te gustaría establecer una familia? No sé. Todo es no sé. ¿Tú crees en Dios? No sé. Es decir, ni sube, ni baja, ni sale, ni entra. No sé. El mundo ha puesto todo en duda para quedarse en la comodidad. ¿Sí? Por eso esta cultura se pone tan nerviosa, se pone tan furiosa de que exista una iglesia que sea maestra de la verdad. Les enfurece. Cuando nos quieren meter la ideología de género, les enfurece que pueda haber una organización, una iglesia que hable de lo correcto. Eso les enfurece y nos tratan de todo. Ayer leía un artículo en un periódico que decía: mujer pro aborto golpea a niña pro vida porque tocó en su casa para hablar del programa Provida. La mujer, al abrir la puerta, la golpea y la insulta diciéndole: ojalá te violen para que sepas por qué estás votando y recapacites. A un mundo que le molesta tanto que le digan que la vida es sagrada y que tengan que llegar a la violencia para imponernos la mentira del aborto, por ejemplo, o cualquier otra mentira, es un mundo que está en lo incorrecto. A este mundo le pone muy nervioso, a Satanás le pone muy nervioso que alguien hable con certeza de la verdad. Por eso los católicos, queridos amigos, tenemos que estar bien formados para no dejarnos llevar de todas estas corrientes, para estar firmes en nuestras respuestas. Esta cultura que ha hecho de la duda un dogma, donde todo es relativo, donde no hay ni verdad ni mentira, donde no hay ni bueno ni malo, donde no podemos definir nada porque todo es cambiable, moldeable, redefinible, donde todo depende de cómo me levante, de cómo piense, de cómo me trataron. A este mundo le pesa mucho que alguien le hable con certeza de que existe una verdad única. Y por eso es que nos metemos en tantos líos. Porque es que no lo podemos callar. El hombre ha sido creado por Dios con un entendimiento capaz de conocer la verdad, y cuando el hombre se embrutece queriendo decirle a la verdad mentiras, entonces se trauma, se frustra, se enoja, se cierra. El hombre ha sido creado con voluntad capaz de conocer la verdad, capaz de amar la verdad, capaz de adherirse a la verdad, y esa verdad siempre está asistida por la gracia de Dios. Por eso es que es tan difícil dialogar con el hombre de hoy, porque en su embrutecimiento en la duda y en la mentira se hace incompatible el diálogo con la verdad. No hemos sido creados para vivir en la mentira.
No hemos sido creados para vivir en la tiniebla, no hemos sido creados para vivir en la oscuridad, hemos sido creados para poco a poco ir conociendo la verdad en la medida que nos es posible, hasta que lleguemos algún día a gozar de la verdad plena, del sumo bien, Dios en el cielo. Para esto hemos sido creados. Por tanto, queridos amigos, en este contexto, dice el número 888 del Catecismo: los obispos, con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios según la orden del Señor. Marcos 16, 15, 16. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Es una orden de Jesús, pero es una orden llena de autoridad. Id y anunciad. No les dijo a ver si quieren o cuando quieran, no. Id y anunciar. Y hace referencia a una prerrogativa muy interesante. El que esté rechazando la enseñanza de esa iglesia está rechazando a Cristo mismo. Solo así se entiende, que se ligue la condenación y la salvación a la aceptación o el rechazo de la predicación de los apóstoles. Los apóstoles y sus sucesores, los obispos, junto con el Papa a su cabeza, son los heraldos del Evangelio, que llevan nuevos discípulos a Cristo. Y también son maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Jesucristo. Y esa autoridad no es que la tenga la iglesia, es que la tiene Cristo en la iglesia. Por eso a Cristo no lo podemos sacar de la iglesia. Como Cristo vive en su iglesia, por eso la iglesia está revestida de esa autoridad. No se la da ella misma. Eso lo hemos hablado en las catequesis esta semana. Y esa palabra de Cristo es la que es aceptada o rechazada, no la palabra de la iglesia, es la palabra de Cristo. Y esto nos introduce al siguiente número, 889. Para mantener a la iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su iglesia una participación en su propia infalibilidad por medio del sentido sobrenatural de la fe. El pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia. Es un número muy hermoso que tiene dos palabras que nos pueden parecer muy complicadas: infalibilidad y indefectibilidad. Vamos a intentar explicar estas palabras que son importantísimas en la fe católica. El catecismo en este número 889 nos cita la Constitución dogmática Lumen Gentium y la Constitución Dei Verbum, ambas del Concilio Vaticano II. Hemos dicho que el magisterio de enseñar, el magisterio de enseñanza, no es algo sobrepuesto a la fe, sino que está al servicio de la palabra. Es una interpretación y una enseñanza que hace el magisterio querida por Cristo. Y esto es un elemento esencial de la iglesia. Jesús dijo: la verdad os hará libres. Por tanto, si el Señor nos quiere libres, nos quiere con libertad de los hijos de Dios. Tenía que poner un medio para enseñarlos la verdad, y ese medio es la Iglesia Católica.
¿Por qué? Porque quien vive en el error no es libre, es esclavo. El que vive en el error es esclavo de sus errores, esclavo de muchas confusiones, esclavo de la oscuridad. Por eso, viva la duda en el mundo moderno. Oscuridad por todas partes. Y entonces nos presenta este número la palabra infalibilidad. Hay que distinguirla muy bien. La infalibilidad de la Iglesia significa que la Iglesia católica permanecerá en pie hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, 18, 20. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este texto del Evangelio es nuestra firma. Esta es la garantía de que Jesús va a estar con su iglesia hasta el fin de los tiempos. De la misma manera que cuando promete a Pedro que las fuerzas del infierno no derrotarán la iglesia, de la misma manera nos dice: y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan 14:16. Y yo pediré al Padre, y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. A esto se llama indefectibilidad de la Iglesia. Es muy importante que reconozcamos que a lo largo de 2000 años la Iglesia haya permanecido. Imagínense ustedes, queridos amigos, entre tantos avatares históricos, tantos imperios que parecían invencibles, anticristianos, y cayeron. En medio de tantos cambios sociales, imagínense ustedes, el imperio romano termina cristiano. Los pueblos francos, celtas, varis terminan cristianos. Los bárbaros que entraron y conquistaron a Roma terminan cristianos. La Edad Media, todos los avatares. La Iglesia es un milagro que haya permanecido hasta el día de hoy. Todos han querido destruirla. Todos. Fíjense hoy lo que está haciendo el gobierno de Nicaragua. Todos han querido destruirla. Fíjense en El Salvador durante la guerra, con la muerte de Monseñor Romero, la persecución. Fíjense en México, en la guerra cristera. Matar cristianos, perseguir cristianos, cerrar las iglesias, expulsar a los obispos, a los sacerdotes, expropiar la iglesia de todo. Todos. La Iglesia Católica es un milagro que haya permanecido hasta hoy. Por eso en alguna parte de nuestras catequesis decíamos: sangre de mártires, semilla de cristianos. Entre más nos persigan, más somos. Entre más nos peguen, más fuertes nos volvemos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Esas palabras de Jesús no cambian. Se podrían venir todos los pastores protestantes juntos al mismo tiempo. Yo estaré con vosotros todos los días. Se podrían unir todas las sectas juntas en contra de nosotros al mismo tiempo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es un milagro. Es la promesa de indefectibilidad. Yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. Yo no los dejaré de la mano. Es una de las mayores pruebas
de que la divinidad guarda la iglesia. En un jarrón de barro, claro que sí, de barro. Y de barro quizás incluso del malo. Pero dentro de ese barro, dentro de esa jarra de barro, guardamos el tesoro. ¿Sí? El tesoro. Otra cosa distinta es la infalibilidad de la iglesia. No se me vayan a confundir con estas dos palabras. Indefectibilidad y ahora infalibilidad de la iglesia. Con la palabra infalibilidad hace referencia a la asistencia del Espíritu Santo para que no caigamos en el error. Esto es lo que los protestantes que están ahorita desatados, predicando y pegándole durísimo al Santo Padre, yo no sé si se han dado cuenta. Están pero desatados por todas partes. Claro, el hito que el Papa Francisco acaba de hacer en Canadá, eso no lo ha hecho nadie en la historia. Y les tiene el estómago revolcado. Y por eso lo están atacando esta semana de una manera increíble. Fíjense y verá. El Señor no ha querido que sus hijos estén a merced del error. Es una consecuencia lógica del amor de Jesucristo que se desposó con su iglesia, protegerla del error. Cuando uno ama, el amor no tolera el error. Por tanto, queridos amigos, la prerrogativa de infalibilidad solamente se puede entender como un don dado por el amor de Cristo a su iglesia. Y esto nos introduce al siguiente número. La misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. El oficio pastoral del magisterio está dirigido así a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres. El ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades. Qué número tan bonito este 890 que nos presenta el catecismo en esta mañana, queridos amigos. Fijémonos cómo no siempre el magisterio tiene ese grado de infalibilidad. Hay momentos donde una forma más solemne tiene ese carácter, ese grado de infalibilidad. En el caso de la infalibilidad, tenemos la garantía de que la iglesia será fiel a la palabra de Cristo y la transmitirá sin error, sin desviación alguna, en virtud de esa promesa que le ha dado el Espíritu Santo. Si la iglesia no transmitiera con fidelidad la palabra de Cristo, sencillamente la iglesia no podría cumplir su misión. Cristo exige a los hombres que acepten el testimonio de los apóstoles como verdadera palabra de Dios. Por eso les dice, aquel que crea se salvará y el que rechace la enseñanza se condenará. ¿Cómo podría Jesús decir esto si no hubiera dado la prerrogativa de la infalibilidad a la iglesia? ¿Cómo podría Jesús decir eso? La iglesia siempre tuvo conciencia desde el principio de este don que el Señor le daba.
Hechos 15:28, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables. Fíjese pues qué aportación está tan interesante. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Miremos con qué autoridad están proclamando esta decisión los apóstoles. No dicen solamente que ellos han decidido, dicen que el Espíritu Santo y ellos han decidido. De hecho, la Iglesia ha vivido el dogma de la infalibilidad mucho antes de formularlo, mucho antes. Fijémonos que el dogma de la infalibilidad fue hecho en el Concilio Vaticano II en el año de 1800, Vaticano I en el año de 1870. Fíjese bien, 1870 fue formulado el dogma de la infalibilidad, pero la Iglesia ha considerado este dogma desde siempre. Tiene esa conciencia de infalibilidad desde siempre, como un don de Jesucristo, como un regalo que Jesús le hizo a la Iglesia, que fuera una iglesia firme, contundente en la lucha contra el error, en la lucha contra las herejías. Si no tuviera este don, este regalo de la infalibilidad desde el inicio, hubiera sido muy difícil que la iglesia hubiera podido luchar en contra de las herejías del siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo IV, incluso las de hoy. Hubiera sido muy difícil. Es cierto que solamente la palabra de Cristo es infalible. Claro que sí. Eso es cierto. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Cristo es infalible. Pero si la iglesia goza de este don de infalibilidad, es en virtud de la promesa del Espíritu Santo de que tiene que conservar la palabra de Cristo, que es palabra infalible. Esa es su misión. Por tanto, la infalibilidad no emana de la iglesia. En el fondo, no es otra cosa que Cristo en la iglesia. Él es el que la hace infalible. Su palabra conservada fielmente en la iglesia. Y la iglesia es la única que conserva fielmente la palabra de Jesús. Todas las demás, sin lugar a dudas, la han distorsionado, poquito o mucho, pero la han distorsionado. Y nos vendría la pregunta, ¿quién es inefable en la iglesia? Es una pregunta que es muy lógica y es muy interesante. Y dice el número 890. En primer lugar, es infalible el pueblo entero. El pueblo entero. Todos los fieles católicos son infalibles a la hora de creer. Esto es supremamente interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la iglesia entera, asistida por el Espíritu Santo, no se puede equivocar ni fallar a la hora de creer. Esto el protestantismo no lo entiende y por eso se hacen bolas. Toda la iglesia entera, asistida por el Espíritu Santo, no se puede equivocar ni fallar a la hora de creer. Cuando todo el pueblo cree, unido con sus pastores, los obispos, y los obispos unidos con el Papa, cuando todos ellos creen una doctrina, es imposible que haya error.
Uno se puede equivocar, dos se pueden equivocar, 50 obispos se pueden equivocar, todos los obispos de Latinoamérica se pueden equivocar, claro que sí, pero todos los del mundo no. Junto con el pueblo de Dios, no. Junto con el Santo Padre, no. Por eso es tan interesante esto que nos dice el catecismo: cuando todo el pueblo, unido a sus pastores, y ellos unidos al Papa, crean una doctrina, creen en ella, es imposible que haya error. Primera de Juan 2, 20, 27. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo sabéis. Os he escrito, no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, los que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo os hizo, la vida eterna. Os he escrito esto, porque a los que tratan de engañaros, a cuanto a vosotros, la unción de que en Él habéis recibido, permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en Él. Es un texto muy hermoso este que nos presenta la primera carta de Juan, donde se habla de que los creyentes han recibido una unción del Espíritu Santo, fruto del cual permanecen en la verdad. Por eso dice, pero como su unción nos enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa. Por eso estamos ungidos desde el bautismo, ungidos en la confirmación, ungidos los sacerdotes en su ordenación sacerdotal, en su ordenación episcopal, para que sea verdadera y no mentirosa. El pueblo fiel no puede fallar en su creencia y manifiesta esa propiedad mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo. Los latinos le dicen a esto el sensus fidei. Cuando desde los obispos hasta el último de los seglares creyentes manifiestan el asentimiento a las cosas de la fe y de las costumbres, no hay error, no puede fallar. De hecho, se ha dicho muchas veces que ha habido doctrinas que el magisterio de la Iglesia ha tratado tiempo en proclamar como dogma de fe, como por ejemplo fue la Inmaculada Concepción de María. Pero esto, aunque haya sido proclamado como dogma de fe ya muy tarde, siempre ha sido creído por todo el pueblo de Dios que María era inmaculada. Ya después el Papa entrará y hará la definición solemne de fe para que quede asentado para siempre en contra de las herejías que niegan o que negaban la Inmaculada Concepción. Pero eso el pueblo lo creyó desde siempre. Con lo cual ya era una doctrina infalible antes de que el Papa la proclamara por todo el mundo como un dogma. Quizás en ese momento, en medio de los ataques que habían en contra de la Inmaculada Concepción, la Iglesia consideró necesaria hacer esta formulación dogmática, solemne, importante, bien redactada, pero la creencia desde siempre.
muchas veces ha sido antes el pueblo creyendo que la iglesia enseñando. Esto es muy hermoso, porque la iglesia aprende de su pueblo. El Papa no se saca de la manga un dogma cada vez que quiere. El Papa recurre a la tradición, a las buenas costumbres, a lo que el pueblo cree. Por eso es preciso comprender la infalibilidad del magisterio de la Iglesia como un servicio a la hora de enseñar dentro de la Iglesia. Los fieles no serían infalibles creyendo si la Iglesia no fuera infalible enseñando. Esto tiene que quedarnos bastante claro, queridos amigos. Por tanto, es preciso eliminar una serie de prejuicios cuando se habla, por ejemplo, de la infalibilidad del Papa, porque algunos se piensan que el Papa se inventa las cosas que define como dogmas de fe y las dijo porque era el Papa y ya. El Papa, cuando define algo infalible, es porque ya pertenece eso a la fe de la Iglesia desde siempre, porque ya se encuentra en la tradición de la Iglesia, en la creencia del pueblo de Dios. También se suele olvidar que lo que pertenece a la fe es mucho más extenso que lo que está definido. La infalibilidad no es únicamente lo que está definido como dogma de fe. Hay cosas que son infalibles sin que haya necesidad de ser promulgadas como un dogma de fe. Por ejemplo, en el credo, cuando rezamos el credo decimos, Cristo resucitó de entre los muertos. No hay ningún dogma de fe promulgado que declare la resurrección de Jesucristo. No hay un dogma. ¿Por qué? Porque no ha habido necesidad de tal cosa, porque es algo que ha pertenecido a la fe de la Iglesia desde siempre, pero no por eso, porque no esté promulgado como un dogma, deja de ser infalible. Y así muchas otras. Al final, los dogmas se han ido promulgando en la medida del tiempo para responder a las herejías que se han propuesto negar o distorsionar una verdad de fe que siempre se ha creído. Pero si no ha habido una herejía en contra de eso, no es necesario proclamar un dogma. Así de sencillo y así de fácil es la Iglesia en sus definiciones. Por tanto, queridos amigos, la Iglesia no es infalible cuando habla de cosas distintas a la fe y a la moral. Por ejemplo, si la Iglesia habla de matemáticas, de física, de biología, de historia, claro que está expuesta al error, claro que sí. Pero cuando habla de moral y cuando habla de fe, no se equivoca. La infalibilidad nos va a garantizar la verdad que está formulándose. Es muy importante esto. En el caso del Papa, es importante saber que la infalibilidad del Papa no significa la impecabilidad del Papa. El Papa como persona también está sujeto a errores, a pecados, igual que los obispos. Todos estamos sujetos a. Pero lo que es interesante aquí tener claro, queridos amigos, es que el Espíritu Santo, a pesar de todas las presiones y debilidades, incluso del Papa, incluso de los obispos, que aquello que el Papa enseña como sucesor de Pedro y aquellos obispos en comunión con el Papa está preservado de todo error, y de eso se encarga el Espíritu Santo. Continuaremos esta catequesis el día de mañana, queridos amigos, y concluimos simplemente diciendo una pregunta, haciéndonos una pregunta. ¿Es el Papa infalible? Sí, cuando enseña en cuestiones de fe y de moral, el Papa es infalible. Lucas 22:32. He orado por ti para que tu fe no falle.